Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Caminando entre Ideas. Hoy vamos a hablar de Viento de Primavera por Alaide Fopa. Alaide Fopa, una poeta que descubrí gracias a este libro, que es una antología de su obra y que ha sido distribuido aquí en México por el Fondo de Cultura Económica con su programa de 25 para 25. Así que vamos a hablar de este libro el día de hoy. Vamos a empezar ya. Alaide Fopa fue una escritora, poeta, activista feminista, crítica de arte, profesora y traductora guatemalteca que vivió exiliada en México, donde escribió gran parte de su obra. En 1976 fue cofundadora de la revista feminista FEM, con importante repercusión en América Latina. En 1980, Alaide fue desaparecida por el Estado de Guatemala. Alaide dejó un gran hueco artístico en las letras latinoamericanas con su partida. Cuando leí esta antología, no puedo explicarles lo que sentí, el coraje, el odio que sentí hacia las dictaduras, porque perdimos a una artista, a una poeta, a una escritora, que realmente sí podía llegar a explicar la belleza dentro de su poesía. Yo decidí venir y hablarles de este libro, no solamente porque me parece maravillosa la lírica de esta mujer, sino porque siento que este tipo de historias son de las que deberíamos de hablar más aquí en BookTube, en BookTok también, en Bookstagram y en todos lados, y darle muchísima voz a este tipo de artistas, a este tipo de escritores que realmente sí dejaron huella en las letras y fuera de ellas. Alaida nació en Barcelona, aunque tenía la nacionalidad de Guatemala gracias a su padre. Tito Livio Fopa fue periodista italo-argentino y su madre, Julia Fala, llegó a Guatemala en 1943, en vísperas del fin de la dictadura de Jorge Ubico. Ella se casó con Alfonso Solorzano, un hombre rico que estudió Derecho en Alemania y fundó el Partido Guatemalteco del Trabajo. Él fue juzgado como militante de la izquierda radical y se vio forzado a dejar Guatemala, momento en la que la pareja abandona Guatemala y se va a México. Aquí nace su primer hijo, Julio Solorzano Fopa. Alaide fue docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde ejerció cátedra de literatura italiana y de sociología. En 1950 ella regresa a Guatemala junto con su familia y 4 años después tuvieron que salir nuevamente al exilio tras el derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en junio de 1954. A partir de aquí pasan muchas cosas hasta 1980, que es donde yo ya les explicaba al inicio de este video lo que sucedió. ¿Y por qué es importante este contexto? Porque, bueno, es muy normal que en mis videos yo siempre empiezo con la biografía de los autores, pero ¿por qué es ahorita un poco más importante para mí hablarles de esto? Porque actualmente creo que estamos viviendo una época de suma violencia, una época en la que el amor es lo que deberíamos estar difundiendo con demasía y no este tipo de discursos que solamente nos dividen. En Viento de Primavera, ella nos habla del amor, de las estaciones, de este profundo sentimiento que podemos encontrar hacia otros, no solamente hacia nuestra familia, sino también hacia uno mismo. Y bueno, además, este libro trae una bonita introducción de Elena Poniatowska, que yo ya se los he dicho, a mí me gusta muchísimo el trabajo periodístico de Elena Poniatowska, y de hecho les quiero leer una parte porque me gustó mucho la forma en la que ella retrata justo esta lucha que hubo de la escritora con este activismo feminista, este querer darle voz a las autoras mujeres, porque no tenían voz en aquel entonces o no como ahora. Entonces dije, bueno, quiero hablarles de esto, pero quiero que vean también como estos matices que podemos encontrar dentro de la poesía, porque mucha gente piensa que la poesía solamente son palabras bonitas para dedicárselas a un novio, y no tiene nada de malo, pero siento que la poesía es más que eso, es resignificar el mundo, siempre se los he dicho. La poesía la encontramos en todas partes, y Alaide Fopa tenía una forma de resignificar
ciertas emociones y ciertas vivencias y visiones muy maravillosa. Es esta forma de resignificar el mundo a través de sus versos lo que a mí me dejó atónita y dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hablar de esto en el canal. Elena Poniatowska finaliza el prólogo de esta antología así. Alaide no era célebre ni tenía realmente los méritos suficientes para hacerlo, según los cánones de los que edifican monumentos y lápidas para la posteridad. Pero su desaparición la convierte en un símbolo, y de símbolos vive el hombre. Alaide es el símbolo de la lucha de las mujeres latinoamericanas por la libertad contra la infamia de la desaparición, apenas un pequeño colibrí, pájaro del amor, que las mujeres quichés abordan en su huipil en señal de duelo cuando sus hombres no vuelven de la guerra, de la cacería, o son, como hoy, asesinados en un campo de maíz, a traición, y se les calcina en una zanja como a los 39 campesinos que se atrevieron a tomar en señal de protesta la sede de la Embajada de España en Guatemala. Hoy por hoy, el hermoso rostro de Alaide se nos aparece de vez en cuando en los momentos duros y nos ponemos a pensar, junto con la poetisa Isabel Freire, cómo es posible que no nos diéramos cuenta de que era tan bello. Pocas horas pueden estar alimentadas de tanta belleza como es la poesía de Alaide, y es una poesía pues bastante coloquial. De hecho, no es una poesía que sea muy críptica o que sea difícil de entender. Es una poesía que se compone de sentimientos, que se compone de esta juventud y también de esta soledad y esta reflexión sobre qué sigue, qué pasa más allá. Y bueno, yo tengo muchas quejas sobre la edición de este libro, porque es un libro que se entregó de forma gratuita. Llegó a mis manos porque la verdad mi novio lo vio, un amigo lo vio y dijeron, hay que llevárselo a Anaid, porque a Anaid le gusta la poesía y esto se ve que a ella le puede gustar. Pero tengo un problema con el formato, porque siento que no le hace justicia a... O sea, vean, hay poemas que se cortan aquí, que continúan acá, que vienen cortados de la página anterior. Son ese tipo de detalles los que a mí casi no me gustaron mucho. Yo entiendo que son gratuitos, yo entiendo todo eso, pero también entiendo que hubo cierta producción o cierto dinero que ya se le aportó antes, ¿no? Entonces, sí es un poco incómodo para mi lector tener ese tipo de detallitos ahí en ese tipo de libros, sobre todo de poesía, porque de por sí la poesía casi no circula, casi no la consumen, casi no la leen. Entonces, tener ese tipo de cosas sí me parece un poco triste, pero vaya, aquí tenemos unos poemas muy bonitos y yo les quiero leer el primero, que se titula Vivir. Siento que mi vida corre como un lento río, que no tuviese principio ni fin, como si nunca hubiese nacido, ni existiese ningún confín. Sobre la tierra corre mi vida, tan mezclada al vivir de los hombres, mas resuena de remotos ecos y de voces misteriosas. A veces siento pasar, como corriente secreta, el mudo palpitar del universo. Hay muchas cosas al hablar de poesía que puede ser un tanto coloquial, y es que a veces la gente piensa que cuando hablamos de poesía que se puede sentir así, o que hablamos de poesía que puede interpretarse de forma más simple, no tiene una cierta profundidad, ¿no? Pero realmente el explicar, vaya, siento que mi vida corre como un lento río, siento que mi vida está fluyendo como el agua, ¿saben? En calma, paso a paso, poco a poco, que no tuviese principio ni fin. Yo siento que tengo toda una vida por delante, no sé cuándo va a haber principio ni cuándo va a haber fin, ni siquiera me acuerdo cuándo empezó. Yo solamente sé que estoy viva y que estoy viviendo, como si nunca hubiese nacido, ni existiese ningún confín. No hay un porqué, solamente estoy fluyendo como agua. Sobre la tierra corre mi vida, tan mezclada al vivir de los hombres. Estoy aquí en la tierra con muchas otras personas, conviviendo con ellos, aprendiendo, con los pies aquí. No soy una soñadora más. Soy alguien que convive contigo, que sabe lo que es ensuciarse. Me resuena de remotos ecos y de voces misteriosas. Pero aún así, a pesar de que todo lo que estoy viendo, a pesar de que tengo los pies en la tierra, tengo sueños, hay voces, hay ecos del pasado,
hay cosas que todavía quiero lograr. A veces siento pasar como corriente secreta el mudo palpitar del universo. A veces tengo esta sensación de querer crecer, de querer ser un poco más, pero a su vez me doy cuenta de que ya estoy viva y de que todo esto enriquece más esta vida lenta y esta vida tan confortable por la que estoy pasando. ¿Se dan cuenta de todo el significado que hay en tan poquitos versos? Creo que hay pocos poetas que logran hacer eso, y me refiero a ella como poeta porque ustedes saben que a mí no me gusta la palabra poetisa. Esto lo digo así para que no vaya a haber ahí como que algo. Es una poeta maravillosa. Hay otra parte en la que nos habla de la soledad, nos habla de sus hijos y nos habla de cada uno de ellos. Y cuando tú conoces la historia, y aunque no la conozcas, cuando lees el prólogo de Elena Poniatowska, te pones en contexto y dices, wow. Entonces, a mí, creativamente hablando, me gusta muchísimo. Tiene aquí Guirnalda de la Primavera y tiene elogios a las flores, el elogio de las frutas, el elogio al cuerpo, y nos habla, pues sí, de los diferentes tipos de flores, ¿no? Las margaritas, los alelís, de frutas, por ejemplo, la manzana, el coco, pero del cuerpo, la nariz, los oídos, y todos estos sentidos. Es una poesía muy metafísica porque juega con esto del espíritu y la importancia que tiene cada uno de estos componentes con la vida y con ella misma. Y ella se ubica en un punto central, pero no de una forma ególatra, no de una forma de yo soy tal, no, es una convivencia con un todo. Y creo que eso es algo que me parece muy bonito de la poesía de Alaide. Así que si tú no la conocías o no sabes mucho de la poesía de ella, te invito a que de verdad la busques y la leas. Si eres de México y tienes entre 15 y 30 años, puedes adquirir este libro de forma gratuita en el Fondo de Cultura Económica. A mí me lo regalaron porque yo ya tengo 31 años, entonces a mí me lo regaló un amigo porque dijo, esto es para Naid, a ella le gusta la poesía, y no se equivocó, me gusta muchísimo. Alaide es este descubrimiento que hice este año, pero yo ya la había leído en 2 poemas anteriores el año pasado, pero no había profundizado porque sí es un poco complicado encontrar como una selección amplia de sus poemas. Entonces, que la estén promocionando de forma gratuita en México, y no solo en México, me parece que también se va a promocionar fuera de, me parece muy bonito. Así que si ustedes tienen la oportunidad de leerla, de verdad léanla. Creo que es una pluma muy bonita. Yo cuando terminé de leer el poemario, terminé con una sensación agridulce. La verdad no les voy a negar, sí lloré un poco, aunque me da un poco de pena admitirlo, porque me dio mucho coraje cómo las dictaduras sí pueden quitarnos no solamente cosas como la alegría de la vida, sino personas tan maravillosas como esta mujer que de verdad hacía como que esta profundización y el hablar de la vida. Así que léanla, Alaide Fopa, por el Fondo de Cultura Económica. El prólogo es muy bonito, de Elena Poniatowska. Y nada, de verdad, esta antología es wow, me gustó muchísimo. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se animen y busquen los poemas de esta mujer. Y nosotros nos vemos en el siguiente video, en la siguiente recomendación, aquí en Caminando Entre Ideas. Bye.